Buenas noches. Estamos acostumbrados a tratar temas delicados en este programa en el que no rehuimos enfrentarnos a verdades incómodas. El de hoy es uno de esos asuntos porque en cierta manera todos somos responsables de una situación que se repite demasiadas veces y en ocasiones en un entorno más cercano del que nos gustaría reconocer. El lema del Día contra la Violencia de Género de este año nos implica como ciudadanos y nos hace partícipes de un problema ante el que no podemos ser indiferentes. Ante la violencia de género, no mires a otro lado. Nos pesa la responsabilidad, además, como servicio público, de tratar un asunto que pueden estar soportando muchas personas que nos están viendo en este momento. Tal vez usted o alguien cercano. A ustedes especialmente queremos mostrarles que hay un camino, que no es fácil, pero que al final del proceso conduce a una salida. Esperamos no defraudarles en este 90 minutos dedicado a la violencia de género, el lenguaje de los cobardes. Insultos, humillaciones. No me podía ayudar más nadie porque yo tampoco se lo contaba a nadie. Una vez se atiende lo que es esa emergencia, tanto sea sanitaria como sea por seguridad, entramos después ya nosotros en el campo de la atención. Prioritario siempre en tu actuación policial y en estas más todavía es la atención a la víctima. Intentamos tener un acercamiento más personal, de mujer a mujer, una empatía hacia esa persona que nos vea como una amiga, como una aliada. A disposición de todas esas mujeres que necesitan que las acompañemos, las informemos y las asesoremos. Cuando se decidió incluir el delito de malos tratos en el enjuiciamiento rápido de los delitos era precisamente con esta finalidad, para evitar que la víctima se arrepintiera. Va más rápido, pero sobre todo se va de una forma más especializada y más atenta a los intereses de la víctima. Intenta que esté todo lo que ellos tienen en su entorno y en su vida diaria, y eso es ciberacoso, redes sociales, violencia sexual, que trabaja desde muchos ámbitos, pero fundamentalmente desde la red de igualdad, ¿no? A lo largo del programa van a haber unos números de teléfono con los que pueden ponerse en contacto para pedir ayuda o para denunciar situaciones de las que haya sido testigo. Hay una responsabilidad también de quienes prefieren mirar a otro lado y a ellos van dirigiendo especialmente los mensajes de este año. A Guasimara Rodríguez, una mañana de febrero, le esperaba en el portal el padre de sus hijos, a quienes ella llevaba de la mano para ir al colegio. A él no le importó que estuvieran junto a su madre cuando la apuñaló hasta matarla. Así sin más. Luego el asesino, que se llama José Miguel, trató de huir. Hoy está en la cárcel, condenado a 23 años de prisión. Luz Marina Rodríguez es hermana de Guasimara. Nos acompaña esta noche. Hola, Luz Marina, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Díganme, ¿en algún momento llegó a pensar usted o su familia que esto podría terminar así, que ese desenlace fatal podría llegar a darse? Nunca te lo planteas, nunca piensas que puede llegar a eso. Incluso lo ves en la tele y tú piensas, eso es allá en Península, eso es, a mí no me puede pasar nunca. Pasó. El problema de mi hermana fue que en ningún momento que nosotros sepamos, violencia física, ella nunca lo expresó. ¿Nunca les manifestó no, ni les dijo que hubiese algún problema? Física ninguna. En casa por dentro en casa no se sabe, pero que nos expresara algo de eso en ningún momento. Sí es verdad que después de que ocurre todo esto, pues sí empiezas a ver cosas que psicológicas sí hubo, ¿sabes? Empiezas a ver cosas que tú dices, bueno, psicológicas sí hubo en todo el proceso, en el tiempo que llevaban juntos. También empezó la pareja desde los 13 a 14 años, entonces hay cosas... 20 años llevaban juntos. Claro, entonces hay cosas que incluso nosotros lo veíamos normales. Porque ya lo metes en tu vida y ves cosas que a lo mejor yo te comento y tú me dices, eso no es normal, pero claro, desde los 13 años conviviendo con nosotros, es que estaba con nosotros para todos lados, entonces ya ves cosas normales, lo normalizas. Entonces sí que hubo violencia psicológica, sí. Claro, ustedes se habrán preguntado muchísimas veces esta cuestión que le voy a hacer. En algún momento ella les contó, ya después a lo mejor de la separación, es que aquí hay unos comportamientos que pueden ser o siento miedo por lo que pueda ocurrir. Ella lo único que te expresaba era miedo hacia los niños, que le hiciera algo hacia los niños, pero miedo hacia ella ninguno. Sí es verdad que decía, porque yo a veces le decía, mira, Guasi, porque dile que le traiga a los niños a las 6 en vez de las 8 y así nos vamos al sur. No, porque si le decía a las 8, entonces lo traía a las 9. ¿Sabes? Esas represalias son las que tomaba. Pero siempre expresaba miedo hacia los niños, pero hacia ella no.
Hacia ella no tenía miedo a nada. Sabe que este año se habla mucho también en este aniversario, en esta celebración del Día contra la Violencia de Género, de la situación de los niños. ¿Cómo están sus sobrinos? ¿Cómo están sobrellevando esta situación tan difícil? A ver, mis sobrinos son niños y ellos vale, lo vivieron, pero son niños, siguen viviendo. ¿Qué pasa? No sé, porque ellos tuvieron un tratamiento psicológico y ahora, en la actualidad ahora mismo no siguen el tratamiento. Hombre, yo creo que deberían a lo mejor tener una revisión cada año, cada 2 años, viendo cómo ellos van evolucionando. Son niños normales, han cambiado de sitio, no están en el mismo lugar, en el mismo colegio, han cambiado de todo y más o menos van. Pero, hombre, los niños tienen una gran resiliencia, sí, resistencia y claro, capacidad de recuperación, ¿verdad? Por suerte. Lo que pasa es que uno por dentro no sabe lo que llevan, porque ellos vieron todo y... Claro, ante esta situación también me imagino que usted verá este problema de otra manera. Además, como su trabajo, trabajadora social, probablemente se enfrente a esta situación. Tendrá una mayor sensibilidad. Y no sé si habrá más gente que acuda a usted también, sabiendo que ha pasado esta situación y que de alguna manera son víctimas. ¿Es así? Sí, a nosotros nos llama mucha gente, pero sobre todo el problema que nosotros tenemos es las familias. ¿Qué pasa después de las familias? Cuando pasa un suceso de violencia de género, un asesinato, la familia, ¿qué pasa con la familia? Se olvidan de la familia. Entonces, la familia, en el momento del asesinato, mi hermana tenía una casa, mi hermana tenía un coche, mi hermana tenía cosas. Entonces, todas esas cosas, la familia tiene que empezar a pagar todo eso, porque lo tienes que tener al día para cubrirlo los seguros. Abogados, hay que pedir abogados. Nosotros trabajamos, entonces no tenemos derecho a abogado de oficio. Entonces, tienes el daño psicológico más el daño económico, porque nosotros tenemos que hacernos cargo de todo. Claro, y también la custodia de los niños. Claro, también eso es un proceso, grave, a ver, que cuando pasa todo eso empiezas con las reuniones con menores y todo eso, y el proceso de la custodia, de la guardia y custodia, tarda 6 u 8 meses. Un proceso un poquito largo, porque durante todo ese tiempo, estos menores, ¿de qué viven? ¿Quién los custodia? Si se ponen malos, ¿quién firma la autorización? La orfandad, hasta que no se haga la custodia no tienen orfandad. Entonces, ¿estos niños de qué viven en todo ese tiempo? Los mantiene la familia. Una situación difícil. Le voy a pedir, Luz Marina, que nos acompañe durante esta noche, durante este programa, para que pueda intervenir también y mostrar su realidad, una realidad muy difícil la que le ha tocado vivir. Da igual la edad que tengan, la formación, dónde vivan, su personalidad. Hay un patrón común a las mujeres víctimas de violencia de género, la soledad que viven en un primer momento, y contar lo que están sufriendo como fundamental, como alivio básico para apoyarse, para encontrar aliados que le ayuden a poner fin a un calvario. Nos hemos sentado a hablar con 2 mujeres, 2 valientes, que pusieron fin a su pesadilla y que han querido contarlo. María pensó que el amor era un mandamiento de 2 y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo. Con amor no te hace llorar ni lastimarte. Y se le va la vida. Me pensaba que era así y era lo que yo he vivido siempre. Siempre lo comenté a parte de mi familia y me dijeron que tenía que ser así, mi vida tenía que ser así. No me podía ayudar más nadie porque yo tampoco se lo contaba a nadie, nunca. Nunca era mi vida y tenía que soportar aquello y punto. Insultos, humillaciones, hasta por último llegó a agredir. Había venidas, idas, venidas. En verdad, cuando quieres a una persona, piensas que va a cambiar. Mi familia ya no confiaba,
ya no me daban más apoyo. Yo me sentí muy solo. Y estaba muy mal, deseando de hablar con alguien que me escuchara, que me creyera, que me quisiera, que me tendiera una mano. Muchas veces nos preguntamos por qué aguantar esa situación. En tu caso, ¿aguantaste por miedo? ¿Aguantaste por tus hijos? ¿Por qué? Más bien por mis hijos, porque no quería dejar a mis hijas sin padre. Esa culpabilidad de... Pensé que si lo rompía era malo porque después mis hijos no tenían su padre, pero yo creo que es que pensamos que como nos ponen de la forma que nos ponen, lo pensamos ya que somos así y ya está. Y tenemos que seguir sufriendo y aguantando. Mi refugio era el trabajo. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué mujer se levantó esa mañana para estar decidida para dar ese paso? Una madre que no quería seguir, que mis hijos estuvieron sufriendo porque yo no quería. Porque dije hasta aquí. No era vida para ellos. Ya te cansas de dar oportunidades, pero ves que no cambia y cada vez va a más. De insultos pasas a más cosas. Sí, porque yo pensé que se acababa y esperaba y se acababa, pero no se acababa. Y digo, fuera, hasta aquí. Mis hijos son mis hijos y ya está. Y fuera. Y se hizo con esa persona que me ayudó tanto. ¿Y fuiste una mujer distinta después de haber dado el paso? Una mujer diferente, no. La misma mujer, porque a mí me sentían que yo era una mujer diferente en ese momento que estaba con esa persona. Que no era una mujer, que era una mierda. Pero ahora no. Ahora no soy una mierda. Soy una persona. Y soy una madre que he luchado siempre por mis hijos. Ellos estaban conformes. Me parece muy bien, mamá. Tú eres buena, mamá. Tú eres una madre. Hazlo. Nosotros te vamos a ayudar. Hazlo. Ya. Libertad. No una persona que esté machacando fijo. Y tranquilidad. Soy fuerte, porque si no, no había dado paso. Me hice tan fuerte, yo pensé que ella estaba detrás mía ayudándome. Y me tendía una mano, me entendía, me escuchaba. De verdad que me ayudó muchísimo. Creo que estoy bien ahora y mis hijos están bien y luchar. ¿Qué mensaje le mandarías a esas mujeres que ahora mismo pudieran estar pasando por tu situación? Que se apoyen en una persona, que se sientan apoyados, que hay salida y que nos hagamos valer. No es tan fácil, pero se sale, se sale. Son testimonios estremecedores que agradecemos a quienes los han querido dar, porque no lo han hecho por ellas, lo han hecho por todas aquellas personas que pueden estar en su situación. Por lo tanto, un acto de generosidad que agradecemos desde aquí. Vamos a hablar con Marian Franquet, es directora del Instituto Canario de Igualdad. Buenas noches, señora Franquet. Hola, buenas noches. No es una decisión fácil, pese a que desde fuera, cualquiera que lo vea desde fuera, y aquí puede haber una situación también de incomprensión, le diga inmediatamente, no sé cómo aguantas todo eso.
Sí, muy al contrario. Claro. Yo creo que de las decisiones más difíciles que se pueden tomar cuando estamos hablando de violencia de género, que en el ámbito de la pareja o de el tomar la decisión de la persona de la que te has enamorado, de la que posiblemente sea el padre de tus hijos y de tus hijas, es darle una vuelta como un calcetín a tu vida, una vuelta de 180 grados, es reconocer que lo que te está pasando no es normal. Lucy lo decía hace un momento, ¿no? Cómo normalizamos determinadas situaciones y en muchas ocasiones las mujeres se culpabilizan, se sienten que son culpables de esa situación de la que están viviendo y es francamente difícil el tomar la decisión, el dar ese primer paso para decir ahora empiezo el camino de lo que va a ser el resto de mi vida, que es una vida libre de violencia de género. Por eso a mí me sorprende mucho, ¿no?, cuando cuestionamos que las mujeres no denuncien o que, porque es muy fácil, ¿no?, desde fuera, claro, el decir, bueno, coge a tus hijos y vete de casa. No, hay unos lazos afectivos que son muy difíciles de romper y luego otro tipo de condicionantes que a lo mejor no son tan difíciles de romper, ¿no?, económicos, sociales y demás, pero los afectivos son tremendos. Precisamente, señora Franqueda, al equipo de este programa lo que nos gustaría esta noche es que quienes nos estén viendo se pongan en la piel de estas personas, de estas víctimas y poder entender efectivamente la dificultad, o sea, lo valientes que son una vez consiguen dar ese paso. El lema de este año implica a todos, además, para que no miremos a otro lado, ¿verdad?, porque es muy importante el entorno, los entornos o quien pueda estar viendo esta situación y a lo mejor por alguna razón o por otra no lo denuncia. Claro, a ver, en algún momento también lo oí en este vídeo que acaban de poner, ¿no?, de la señora que dice, mi entorno me dijo sigue adelante, estamos contigo, te vamos a apoyar, tú puedes. Es fundamental. Primero, para poder actuar necesitamos conocer las situaciones de violencia y muchas veces las mujeres no tienen la capacidad, por eso, porque están muy dañadas psicológicamente, de dar a conocer esa situación. Por lo tanto, que el entorno, familias, amigos o personal que tiene que trabaja directamente con los hijos y las hijas, me refiero a las escuelas o en los centros de salud, donde tú puedes detectar con determinados indicadores que ahí puede haber una situación de violencia de género, den la alarma, porque si no damos la alarma no podemos poner en marcha ningún tipo de recurso. Estas personas a lo mejor están tan anuladas, son tan dependientes en un momento dado, porque también las han machacado para que se encuentren en esa situación que son incapaces, ¿verdad?, claro, es que piensa que generalmente la violencia de género, cuando llegamos a las agresiones físicas, generalmente no, yo creo que prácticamente siempre, si no me corregirán, pero prácticamente siempre, primero pasan por un proceso de deterioro psicológico, de agresiones psicológicas que la van deteriorando hasta prácticamente anular su voluntad como persona para tomar decisiones de esa índole. Luego llegamos a la parte física. Claro, cuando estamos en esos niveles, es como cuando a una persona con una enfermedad mental y tiene determinada reacción, la sociedad te dice que no entiende. A ver, ¿por qué se pone a cantar en público? Pues mira, porque está teniendo una crisis de esa enfermedad mental que tiene. Las mujeres no son enfermas mentales, pero sí que tienen un daño psicológico muy profundo que muchas veces les impide el poder dar esos pasos. Por lo tanto, el entorno las tenemos que ayudar. Y la tenemos que ayudar informándonos, asesorándonos, acudiendo a los recursos para hacerlo de la mejor de las maneras, pero lo que no podemos hacer bajo ninguna excusa, es mirar a otro lado, porque el silencio nos hace cómplices. Y que tengan claro la gente, las familias, los entornos, los amigos, los profesionales que detectan situaciones y que no las tramitan porque dicen, uy, a ver si me van a llamar del juzgado para ir a declarar, yo mejor no me meto en este lío, es un tema... Eso te hace cómplice, ¿eh? Muchos se preguntarán, ¿y cómo reacciono? ¿Qué actitud tomo ante una persona que, o bien que lo detecto, o bien que me dice realmente que está pasando por una de estas situaciones? Ese entorno, ¿qué debe hacer en ese momento? ¿Cómo reaccionar ante ello? Yo les diría que acudieran a los centros de información especializados que les van a asesorar y les van a decir jurídicamente cómo tienen que actuar, el apoyo psicológico que se les pueda dar, el apoyo social dentro del ámbito del trabajo social. Yo les diría que llamaran tenemos una red por toda Canarias, hay ONGs también que están trabajando con servicios de atención, que se informe qué es lo que tienen más cerquita y que vaya y que se asesoren, porque no todos los casos son iguales, ¿no? A veces hacemos campañas de denuncia y tú dices denuncia, pero a lo mejor ahora no, a lo mejor me tienes que denunciar dentro de una semana porque esa denuncia la tenemos que armar bien y a ti te tenemos que fortalecer, porque si no lo que vamos a conseguir es que a mitad del proceso me retires la denuncia, ¿vale? Entonces, primero asesorarse, y para asesorarse hay una red en toda Canarias, en todas las islas, en muchos municipios, buscar cuál es el que tienen más cerca,
y acudir y preguntar y dejarse asesorar por las profesionales, que las hay muchas y muy buenas y muy implicadas, muy implicadas. Nos acompaña en la mesa Carolina Jiménez, es psicóloga, psicoterapeuta infanto-juvenil y familiar, ha participado en 2 libros básicos para este problema del que estamos hablando: Guía de intervención psicológica con menores expuestos a la violencia de género y Detrás de la pared, una mirada multidisciplinar acerca de los niños y adolescentes expuestos a este tipo de violencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Porque los niños muchas veces son la razón por la cual muchas personas no se atreven, lo acabamos de escuchar hace un momento, a romper con esta situación, aunque es verdad que puede llegar un momento en que sean precisamente el motivo para hacerlo. Claro, efectivamente, muchos de los mitos que rodean al fenómeno de la violencia de género tienen que ver con que la unidad familiar tiene que mantenerse unida siempre, ¿no? Y que para un desarrollo adecuado de los niños y las niñas es necesario que esté la presencia de los 2 progenitores, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno de ellos, el vínculo que puede llegar a ejercer con cada uno de estos niños o niñas es tóxico porque lo está exponiendo a una situación de violencia de género, se hacen necesarias medidas de protección para estos niños y niñas. Y es por ello por lo cual muchas de las mujeres se mantienen en estas dinámicas, ¿no? En las que la sociedad muchas veces le transmite este tipo de mensajes, ¿no? Tienes que mantenerte dentro de la unidad familiar y dentro de esta relación, porque si no tus hijos se van a ver dañados, ¿no? Uno de los testimonios, de hecho, decía que ella hablaba, lo comentaba y le decían: aguanta, esto es así, hay que aguantarlo de esta manera, ¿no? Con lo cual, claro, poco apoyo conseguía para salir de esa situación, ¿no? Claro, la falta de apoyo social y familiar muchas de las veces es un factor determinante para poder salir de este tipo de relaciones, ¿no? Si la dependencia emocional que tiene esta mujer con este agresor, ¿no? Ha hecho que progresivamente se haya aislado socialmente de sus grupos y sus referentes, eso hace que probablemente al tener destruidos sus otros pilares, pues todavía dependa aún más del agresor. Entonces, por eso es todavía mucho más complicado romper este vínculo, ¿no? Señora Jiménez, ¿podemos decir a estas personas que se estén planteando esta duda que es mucho peor la situación para los hijos, estoy hablando, en la que se encuentran, que cualquier otra que se pueda dar al momento ya de salir? Sí, efectivamente, porque cuando vemos las secuelas de estos niños y niñas, cuando llegan a la atención psicológica que le podemos dar desde los servicios especializados, lo que nos estamos dando cuenta es que si esa relación se mantiene en el tiempo, hay una normalización de la violencia, como comentaba antes la compañera, ¿no? Son niños y niñas que luego ven normal que la forma de relacionarse un hombre y una mujer es a través de la violencia, es a través de insultos, es a través de humillaciones o es a través de otros tipos de malos tratos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nosotros trabajamos, ¿no? El visibilizar que los niños y niñas también son víctimas y que a pesar de que el sistema todavía no está protegiéndolos adecuadamente, es una de las demandas que nosotros hacemos muchas de las veces desde los colectivos de mujeres y desde las asociaciones, ¿no? El visibilizar a los niños y niñas como víctimas directas. Hablemos de cifras, si me lo permitan. Antonio Cárdenes las trae porque el número de denuncias, Antonio, situaría a Canarias en los puestos más altos dentro de las comunidades autónomas, pero claro, esto también puede ser una cuestión que puede verse desde un punto de vista positivo también, ¿no? Claro, hay 2 puntos de vista desde el que ver el número de denuncias y enseguida lo vamos a analizar. Vamos a, con la ayuda de unos gráficos, a ver cuál es la situación en estos momentos de mujeres que sufren violencia de género a través de esas denuncias en toda España. Son 130.000 mujeres las que han denunciado esta situación, las que denunciaron en el año 2015, que tuvieron ese coraje que estamos hablando ahora de ir a denunciar esa situación, alrededor de 130.000 mujeres. Y como vemos, esto es un gráfico, es muy grande, ¿vale? Pero tenemos los datos de todas las comunidades autónomas. Vemos como las Islas Baleares, el año pasado, 82 de cada 10.000 mujeres denunciaron una situación de malos tratos. Ahí tenemos también a Canarias, que está en el segundo lugar el año pasado con 71 mujeres de cada 10.000, insistimos, que denunciaron esta situación. Y en el año 2015, en este año, las estadísticas no están completas, por supuesto, porque no ha terminado el año, pero este año Canarias ya ha adelantado y es la primera comunidad autónoma con mayor número de denuncias. Vemos cómo es. La media nacional está en 52 y también tenemos comunidades como Galicia, que está en 35, la mitad de denuncias que Canarias. Como decíamos antes, hay diferentes factores para ver por qué hay más denuncias en unas comunidades autónomas que en otras, pero lo que está claro es que
En estos momentos las denuncias no tienen que estar relacionadas directamente con los casos de maltratos, pueden ser los mismos casos de maltratos, pero sí es verdad que puede ser por otros factores, como por ejemplo que las mujeres se atrevan a denunciar más, que haya programas como este, que los medios de comunicación visibilicen más esa situación, o también la ayuda del entorno para que esas mujeres se atrevan a denunciar y por eso suban esos casos de maltrato. Vamos a ver el siguiente gráfico porque ya sí que vamos a la cruda realidad, quizás los gráficos, la situación más lamentable de la violencia de género. Estas son las mujeres asesinadas desde el año 2008 hasta el año 2015. Como vemos, la estadística la empezamos en el año 2008 con 76 mujeres asesinadas en toda España. Ese año además es el año más trágico de los que llevamos de este siglo. También tenemos la situación como en el año 2015 fueron 60 mujeres asesinadas en España y una cifra hasta 20 de noviembre en este año. La cifra se sitúa en 39 mujeres asesinadas en lo que va de año. Una esperanza, como ven, esa línea descendente. No nos detendremos, por supuesto, hasta que esta cifra sea cero, pero por lo menos es una luz de esperanza. En cuanto a los datos de Canarias, tenemos que en el año 2015 fueron asesinadas 3 mujeres en Canarias. En el dato 2016 todavía no lo tenemos ese dato contabilizado, pero sí es verdad que en este momento, a 21 de noviembre, hay 2 mujeres que han sido asesinadas en Canarias, según datos del Gobierno de España, pero esos datos en Canarias, según los datos del Gobierno de Canarias, son 6 mujeres. ¿Por qué? Porque la ley canaria y la ley estatal son diferentes. Marian Franquet seguramente nos podrá solucionar esta duda. Aquí en Canarias, por ejemplo, se contabilizan un caso muy reciente como es el de una mujer transexual que ha muerto, mientras la ley estatal no contabiliza ese tipo de fallecimientos, ese tipo de asesinatos. Y también los parricidios. Gracias, Antonio. Enseguida volvemos contigo, que aquí se contabilizan también de esa manera, ¿verdad? Desde este último año. Es un poco sorprendente porque la ley canaria es del 2003, sin embargo, a pesar de recogerlo en nuestra legislación, el Gobierno de Canarias nunca había contabilizado, que es lo mínimo que podemos hacer, porque además no es solo contabilizarla, sino que cuando contabilizamos activamos todos los recursos que van asociadas a la ley. Y desde este año tomamos la determinación de que todas las mujeres asesinadas tenían derecho a acogerse a los recursos que el Gobierno de Canarias les puede ofrecer a ellas y a su familia. Por lo tanto, desde este año hemos contabilizado pues, a 2 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas exparejas y 4 más, que 3 son parricidios. La cuarta es Lorena, que es la mujer transexual que también falleció no, la asesinaron hace poco tiempo, y no nos olvidamos de Juana Ramos, de Gran Canaria, que estamos esperando al desenlace desde hace ya demasiado tiempo. Que no se sabe nada desde hace ya mucho tiempo. ¿Usted cómo interpreta esas cifras que nos sitúan el número de denuncias como la segunda comunidad con mayor porcentaje? Esto generalmente suele generar bastante revuelo, ¿no? Cuando salen estas cifras y dice, uy, Canarias está en la cabeza de las mujeres víctimas de violencia. No lo sabemos, sencillamente no sabemos si estamos a la cabeza o a la cola. En cualquier caso sabemos que el problema es gravísimo, y no lo sabemos porque es un fenómeno oculto. Es un fenómeno socialmente oculto y una de nuestras principales misiones es que aflore, que salga. Por lo tanto, se hacen muchas campañas y muchos esfuerzos para intentar que las mujeres denuncien. Que haya más denuncias no es malo. Fíjate que hay un dato que a mí me parece que es esclarecedor. Canarias y Baleares, 2 archipiélagos. Y no es casualidad, ¿no? El que tú dices, ¿cómo es posible que estas 2 comunidades autónomas encabecen el número de denuncias? Pues porque la situación de insularidad nos obliga a tener los recursos en todas y cada una de las islas. En Canarias tenemos oficinas, pisos de atención a las mujeres, todos los recursos en las 7 islas, porque obviamente una mujer víctima de violencia en La Gomera tiene el mismo derecho a ser atendida que una mujer víctima de violencia en Gran Canaria. Y mantenemos con los cabildos en las 7 islas. Esto hace que haya cercanía de los recursos a las mujeres, lo cual propicia que puedan haber más denuncias. Y en Baleares pasa exactamente lo mismo. Y cuando miramos las comunidades autónomas, las que tienen mayores redes públicas de atención a las mujeres son las que tienen más denuncias. Nosotros nos hemos planteado para el año que viene hacer una campaña para intensificar la promoción de los recursos, para que sepan que llamando al 112 activamos los demás, que son los dispositivos de emergencia, donde pueden acudir a pedir información, etcétera, etcétera. Si al finalizar el año que viene, después de hacer esas campañas, no han aumentado el número de denuncias y el número de mujeres atendidas, habremos fracasado. Pongo sobre la mesa esta cuestión. ¿Ustedes qué creen que resulta más determinante a la hora de tomar una decisión como esta? ¿La dependencia emocional
Es decir, el creer que esta situación es así, que en cierta manera se la merecen estas personas, que no pueden aspirar a otra cosa, o el no saber qué va a ocurrir con la familia, con los hijos, con la situación, si sale del entorno familiar en un momento dado. Bueno, yo creo que las dos cosas. La dependencia, porque cuesta salir de todo eso, y luego el no saber, porque sí sales, pero después la incertidumbre de qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar conmigo, no tengo medios económicos, todo, ¿no? Claro, yo creo que es un poco de todo, ¿no? A mí me gustaría resaltar con respecto al número de denuncias que en muchas de las ocasiones creemos que el número de denuncias indica un poco la magnitud del problema, y sí es cierto que hay una parte que es así, ¿no? Pero también es verdad que hemos observado también desde las asociaciones y desde los colectivos feministas que en los últimos años, a pesar de que seguimos recibiendo mujeres víctimas y menores víctimas de violencia de género, muchas no denuncian. Y claro, ahí es donde nos planteamos qué es lo que está ocurriendo para que no se denuncie cuando sigue existiendo un número a veces incluso mayor de mujeres que son que identifican que realmente están viviendo una situación. Que se reconocen como maltratadas, ¿no? Sí, aunque esto es complicado de trabajar, ¿no? Muchas de las veces vienen por otro tipo de demandas, ¿no? A lo mejor vienen por asistencia psicológica, no vienen directamente porque se identifiquen como víctimas, ¿no? Esto es un trabajo que luego hay que realizar. O sea, que de alguna manera ni siquiera se reconocen como víctimas de malos tratos, aún siéndolo. Sí, efectivamente. No se reconocen ni las mujeres ni tampoco reconocen a su vez a sus hijos e hijas. Y eso es un trabajo que muchas de las veces tenemos que hacer en la recuperación de las secuelas con ambos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de las veces tenemos que tener en cuenta que la dependencia emocional esconde muchas de las veces el miedo de la mujer a decir hay algo que me está ocurriendo en la intimidad y que nadie es capaz de ver, ¿no? Y muchas de las veces, como comentaba antes en el vídeo que vimos, ¿no? Los niños siguen siendo ahí una pieza clave, ¿no? Claro. Porque puede ser que sean ellos los siguientes víctimas, muchas de las veces, y también porque puede ser que se mantengan en esa relación sosteniendo el sistema familiar de alguna manera, porque los niños asumen roles dentro de la violencia de género. Pueden ser confidentes del agresor, pueden ser confidentes de la víctima, pueden mediar en los conflictos y de alguna manera participan de formas directas o indirectas dentro de la violencia, claro, de alguna manera intentando compensar lo que está ocurriendo. Debe ser el caso de Guasimara, lo que nos contaba Luz Marina, que ella, el miedo que tenía, el único miedo que tenía eran los hijos, era otra cosa. Ella te reflejaba a los niños. Claro, es que muchas de las amenazas que muchas de las veces el agresor realiza hacia la mujer te voy a quitar a los niños. Y tenemos que tener en cuenta que en los últimos años los movimientos que de alguna manera defienden la parentalidad, que eso es súper positivo, ¿no? El ver que a través de las nuevas políticas de igualdad se incluyen a los hombres, ¿no? En todas las medidas políticas. Tenemos que tener en cuenta que si un agresor ejerce violencia de género contra su mujer, también lo está ejerciendo contra sus hijos. Y esto muchas de las veces el sistema judicial no lo contempla de esta manera. Y no vemos que hay la custodia inmediatamente. Efectivamente. Y hay un vacío legal, porque realmente las medidas de protección a las víctimas de violencia muchas de las veces son solo dirigidas a las mujeres. Las órdenes de alejamiento son hacia las mujeres porque ellas lo sufren directamente, pero no hay órdenes de alejamiento hacia los niños o niñas que las sufren. Y esto es un gran hándicap con el cual nos estamos encontrando las profesionales que nos encontramos con las víctimas, ¿no? Claro, que sigue siendo un ancla importante, de hecho, el miedo. Claro, y es como la puerta de atrás por la que siguen entrando los agresores y ejerciendo violencia hacia las mujeres. Es muy reciente el reconocimiento legal de los menores como víctimas de violencia de género. El Convenio de Estambul hace muy poquito tiempo realmente. Y ahora todo el sistema se tiene que adaptar a ese reconocimiento para realmente actuar en consecuencia, ¿no? Y ese trabajo queda todavía... Queda pendiente. Estamos empezando dando los primeros pasitos. ¿Sí? Quiero mostrarles el camino, porque efectivamente hay todo un sistema dispuesto a ayudar a las mujeres en esta situación, para que no se sientan solas, para que tengan el apoyo de distintos profesionales cuando quieren poner fin a una relación violenta. Antes veíamos a Alicia Suárez tomando un café con algunas de las víctimas. Ahora vamos a verla cómo va recorriendo todos los servicios en Canarias en coordinación y los protocolos que se ponen en marcha cuando una mujer levanta el teléfono y denuncia violencia de género. No te preocupes, mamá. Papá ya se ha ido.
emergencia, dígame. En esta sala del 112 se recibieron en el año 2015 13.763 llamadas alertando de episodios de violencia de género. Una vez que se detecta que es una llamada de violencia de género, las compañeras además saben, por lo que le dice el alertante, qué tipo de incidente es, si es en curso o no es en curso. En curso quiere decir que hay un peligro inminente, que está allí el agresor y entonces esa llamada se pasa directamente a el enlace o cuerpo de seguridad que corresponda, sea Policía Nacional o Guardia Civil. Una vez se atiende lo que es esa emergencia, tanto sea sanitaria como sea por seguridad, entramos después ya nosotros en el campo de la atención. ¿Nosotras qué hacemos? Darle pautas de seguridad, que se cierren en una habitación, que no les responda lo que ellos les están diciendo. Lo que tratamos es, en todo momento, es ir serenando a la señora hasta que el recurso llegue. Diríjase al sector 2, un episodio de violencia de género, urgente. Lo prioritario siempre en toda actuación policial y en estas más todavía es la atención a la víctima, ver cómo se encuentra, darle la asistencia que necesita desde un punto de vista puramente policial y también humano y teniendo en cuenta sus necesidades psicológicas en ese momento. Esa sería la primera actuación, ¿no? Deberemos acompañarla a un recurso asistencial sanitario, que es siempre necesario si ha habido violencia física, tanto si hay lesiones como si no. Después habrá que acompañarla a la comisaría y empezarán a entrar en acción otras unidades, ¿no? Las unidades UFAM son las unidades de familia y mujer, que son las encargadas de lidiar con este tipo de asuntos. Y mientras la denuncia sigue su curso, desde los cabildos insulares ponen en marcha el protocolo DEMA para asistir y acompañar a la víctima. Pastora, ¿qué es el DEMA? Es el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas y está a disposición de todas esas mujeres que necesitan que las acompañemos, las informemos y las asesoremos para la interposición de denuncia, para acompañamiento aparte de lesiones, para todo ese proceso legal cuando deciden romper la relación violenta. Tenemos atención psicológica para las mujeres, no solo física, no solo la protección física, la acogida, sino todo. Es un apoyo integral el que se ofrece a las mujeres. Además tenemos un recurso de acogida, que damos acogida a esas mujeres que no tienen dónde estar esos días que se resuelve la situación. ¿Qué diferencia hay entre una casa de acogida y un piso tutelado? Casa de acogida en donde ya el proceso es más individual en cuanto a que interviene todo el proceso jurídico, un acompañamiento psicológico también, por supuesto, y el acompañamiento social, que es la inserción laboral de esa mujer, la formación y sobre todo el tratamiento a los menores. Aquella mujer que pasa el año y no podemos, porque no tiene vivienda propia, pasaría al piso tutelado, que es como el último escalón dentro de la red de acogida. En paralelo, todos los ayuntamientos disponen de recursos especializados de atención a la mujer víctima de violencia de género. Unas primeras sesiones individuales en las que ella tenga un espacio más íntimo y privado en el que desahogar todo ese malestar que tiene, muchas situaciones que ha vivido y que ha vivido de una manera solitaria. Pasamos a terapias de grupo, porque el grupo siempre aporta unos beneficios que no tiene la terapia individual, el sentirse parte de una comunidad nuevamente, el que escuchen testimonios de otras mujeres. ¿El objetivo final cuál sería? Bueno, pues llegar a una cierta estabilidad emocional en que ella pueda sentirse capaz nuevamente de llevar su vida adelante. Asesorar legalmente a todas aquellas mujeres que demanden una respuesta en una situación de conflicto. Informar desde el momento que decide poner la denuncia cuál va a ser la trayectoria que se va a encontrar hasta el final del proceso. Y luego, pues evidentemente que haya un convencimiento en mantenerse en presentar esa denuncia. Cuando se decidió incluir el delito de malos tratos en el enjuiciamiento rápido de los delitos era precisamente con esta finalidad, para evitar que la víctima se arrepintiera. En España existen 106 juzgados específicos de violencia contra la mujer, pero además hay otros 355 de otras jurisdicciones que encausan estos asuntos.
Desde la creación de estos juzgados, en junio de 2005 se han instruido 1.400.000 delitos de violencia de género. Se va más rápido, pero sobre todo se va de una forma más especializada y más atenta a los intereses de las víctimas. Las medidas de protección, ojo, no solo salen de la sentencia, pueden pedirse por las víctimas desde el inicio, incluso desde comisaría. Entonces se pueden pedir medidas primero de alejamiento, o sea, de protección física de la víctima respecto de su agresor, pero también lo que se llaman medidas civiles de adjudicación de la vivienda, de atribución de guardia y custodia de menores y de incluso fijación de una cuantía, de una pensión para atender a las necesidades sobre todo del menor. Y en este punto vuelven a intervenir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nos llega a su caso, vamos a hacer una ficha con la víctima y con el agresor. Todos los datos de la víctima, todos los datos del agresor y su entorno, para empezar a trabajar con esa víctima y con ese agresor de forma personalizada. Nosotros intentamos tener un acercamiento más personal, de mujer a mujer, una empatía hacia esa persona, que nos vea como una amiga, como una aliada. Este también es tu trabajo diario, ¿no? Salir a la calle para vigilar a la víctima y a su entorno, ¿no? Sí, no, aparte, no solo ni únicamente me entrevisto con las víctimas y tengo visitas con ellas, sino que también suelo estar con su entorno. Y si puedo conseguir entablar conversación con vecinos, con conocidos, a mí me facilita sobre todo saber en cómo se encuentra la víctima en cada momento y dónde puedo ir a buscarla, incluso al agresor también, porque también tengo que tener controlado al agresor y decirle, oye, estoy aquí, ten en cuenta que aunque ella no haya dado el paso, yo estoy aquí. Eso es lo que el agresor sobre todo tiene que tener en cuenta, que la víctima no está sola. Bueno, ahí están esos protocolos, ya ven distintas instituciones, cuerpos de seguridad, dispuestos a echar una mano, a apoyar cuando haga falta. Carlos Tallón es inspector jefe del Grupo de Investigación de la Unidad de la Familia y Mujer de la Policía Nacional. ¿Qué tal, señor Tallón? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ustedes dan además charlas sobre la responsabilidad de los demás ante estos casos. ¿Hasta qué punto está obligado alguien a denunciar? Alguien que conozca un caso de violencia de género. Sí, realmente solemos pedir colaboración ciudadana en todas las charlas que damos, porque muchas veces la gente sabe o tiene conocimiento de que una mujer puede vivir una situación de violencia de género, pero no sabe dónde denunciar, si legalmente puede denunciar o si es adecuado. Claro, nosotros instruimos a la población para que sepa que legalmente cualquier persona que tenga conocimiento de un delito público, y por supuesto este lo es, tiene obligación legal de denunciarlo. No solo que pueda, sino que además tiene obligación de hacerlo. Claro, porque de no hacerlo, de alguna manera estaría siendo cómplice de esta situación. Sí, realmente si queremos proteger a las personas a las que queremos, debemos dar un paso adelante. Cuando una persona decide dar conocimiento a situaciones, debe ser consciente de que se le va a molestar, se le va a causar molestias, porque tendrá que ir a comisaría a declarar, posiblemente al juzgado, y desde luego a nadie le apetece. Pero debemos de tener un concepto de ciudadanía más amplio y dar un paso adelante para poder ayudar a las personas. Puede ser, señor Tallón, que quizás sea una cuestión más, no sé, cultural o de educación, el hecho a lo mejor de no querer inmiscuirse en temas que no son de nuestra incumbencia, o a lo mejor no estar seguros de que lo que pueda estar ocurriendo sea un maltrato o simplemente sea que se lleven mal. ¿Hasta qué punto influyen esas circunstancias? Influyen bastante. Poco a poco se va venciendo ese concepto que tenemos de que la violencia en la familia es algo propio de la familia, como que está dentro de la casa. Poco a poco intentamos vencer esa cultura de la intimidad. Realmente tenemos que ser conscientes de que la violencia de género afecta a todos. Afecta a la mujer, afecta al desarrollo positivo de los hijos y afecta a las sociedades en su conjunto. Y es responsabilidad de todos poder ayudar a las mujeres que sufren esta lacra. Claro, señor Tallón, porque también puede ocurrir que quien observe esta situación espere que sea la víctima la que denuncie y dice, bueno, en ese caso yo apoyaré, pero muchas veces la víctima no está en condiciones de poder hacerlo y tampoco se le puede obligar a la víctima, ¿verdad?, que lo haga. Cierto. De hecho, las dudas, los sentimientos encontrados,
los conflictos emocionales son propios de una mujer víctima de violencia de género. Desde luego que una mujer denuncie ayuda mucho a que el procedimiento salga adelante y a la vez ayuda a que salga de esa situación de violencia de género. Pero la denuncia de una mujer no es imprescindible. Podemos contar con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, con aquellas personas que conocen lo que está viviendo e incluso se puede tomar una medida aunque la mujer no denuncie. Una última cuestión, señor Tallón. A la gente con la que usted habla, a los colectivos a los que se dirige y les explica esta situación, ¿cuál es su percepción? ¿Se da cuenta de que a lo mejor ven las cosas de otra manera justo antes de entrar a la charla a cuando terminan? Claro, la violencia de género es como un dado, como un prisma que tiene muchas caras. Y los profesionales tenemos tendencia a mirar este fenómeno desde nuestra cara, desde nuestro punto de vista. Lo bueno, lo bonito que tiene trabajar en materia de violencia de género es que cuando uno contacta con una persona de otro colectivo, ya sea ONG, servicios sociales u otro tipo de colectivos que ayudan a las víctimas de violencia de género, la disponibilidad de las personas que trabajan en ellos es muy positiva y es fácil llegar a intercambiar información en beneficio de las personas. Señor Tallón, muchas gracias por habernos acompañado y gracias por esa labor que llevan a cabo en este caso concreto. Gracias a ustedes. Bueno, aquí vemos todo un dispositivo. Claro que la cuestión es de recursos quizá, ¿no? ¿Hasta qué punto son necesarios más recursos para que todo este dispositivo sea efectivo de verdad? ¿O existen? ¿Los hay? ¿Se ponen todos a disposición de las mujeres cuando ocurre algo así? Hay recursos, suficientes no lo son. Mentiría si dijera lo contrario cuando tenemos listas de espera en algunas de las islas para atender a mujeres y a menores. Por lo tanto, no son suficientes. Tenemos que hacer un esfuerzo. Este año, presupuestariamente, el Gobierno de Canarias sube $500.000 euros el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad, de lo que una parte muy importante va a violencia de género, o prácticamente todo, porque directa o indirectamente las políticas de igualdad afectan. Los cabildos aportarán también una subida presupuestaria para poder ir cada vez cubriendo más, pero para hacernos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. En la isla de Tenerife atendemos una media aproximadamente de 12.000 mujeres al año, de las cuales la mitad no denuncian, no han presentado todavía denuncia. Eso requiere una red muy importante y muy potente. Existe, está, se las va a atender, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos para poder llegar a todas, porque como decía antes, el problema de la violencia, uno de los problemas de la violencia de género es que es un fenómeno que todavía está muy oculto. Claro, y sin embargo, también como trabajadora social, verás también personas ante esta situación que precisamente le falta quizá esa seguridad de que se las va a tomar en serio, de que se les va a ayudar, de que no se las va a dejar tiradas. No, y sobre todo lo que comentaban antes, lo de denunciar, porque muchas mujeres tienen miedo porque tienen que denunciar y muchas te dicen, no voy porque tengo que denunciar. Hay que aclarar que pueden ir a las oficinas sin tener que denunciar, que allí las van a informar y les van a decir todo lo que tienen que hacer, pero muchas tienen miedo porque se piensan que todas tienen que denunciar. Efectivamente, se atiende a todas las mujeres y luego las vamos a guiar para que puedan presentar esa denuncia si eso es necesario, que en la mayoría de los casos es necesario, pero entendemos que ni están preparadas y a veces ni siquiera el momento es el adecuado, porque tenemos que garantizar en muchos casos la seguridad antes de presentar la denuncia. Hay momentos, digamos, que son críticos en violencia de género, el momento en que presentes una demanda de separación, por ejemplo, o en el momento en que el agresor se entera que la han denunciado. Por lo tanto, eso requiere de una preparación, de un vamos a pensárnoslo, y que presentar una denuncia requiere también armarla bien, porque es que si no terminan archivadas. Entonces, para armarla bien también hay que estar bien informada, saber cuáles son los pasos, qué es lo que tiene que hacer, porque como bien decía el Policía Nacional, cuando llegan a comisaría pueden encontrarse en una situación de estar muy alteradas, de tener incoherencia en el relato de lo que están diciendo, de posiblemente hasta contradecirse en lo que dice ahora y lo que digo en 5 minutos. Bueno, esas contradicciones cuando llegan a Fiscalía y cuando llegan al juez pueden ser interpretadas como, aquí no sabe lo que dice, archivamos. Hay cierta incoherencia, archivamos. No Por lo tanto, a veces tenemos que poner un poco de pausa, ¿no? Dentro de los planos que estamos llevando a cabo esta noche, o sea, los que estamos observando este problema, queda otro también, que es el del maltratador. ¿Cómo alguien puede llegar a ejercer esa violencia sobre otra persona? ¿Cómo alguien puede tratar de anular o llegar a matar a una persona a quien ha sido la compañera, su compañero o la madre de sus hijos? Vamos a elaborar
Antonio, un perfil del maltratador, un puzzle con las piezas principales que podrían definir esa mentalidad del maltratador. Exacto, Roberto, como has dicho, no hay un perfil claro, no es que podamos ver a alguien por la calle porque que tenga una edad, que tenga una nacionalidad, que tenga un estrato social, podemos decir, esta persona es maltratadora, pero sí que hay algunas características que, como decía Roberto, se forman en un puzzle y que todas esas dentro de la cabeza del maltratador pueden indicar que puede en algún momento cometer ese maltrato. La primera pieza de ese puzzle: son adaptados socialmente. Los maltratadores no son violentos de puertas afuera, son personas que son buenos compañeros de trabajo, pueden ser buenos vecinos, pueden ser personas que se lleven bien en su entorno social, pero de puertas adentro y sobre todo con personas con las que tienen mucha vinculación sí que son agresivos. Segunda pieza de ese puzzle: son machistas, por supuesto. Es una cuestión característica que incluso no hace falta ni explicar. Son machistas y consideran a la pareja como un objeto, una relación de sujeto a objeto. Siguiente pieza de este puzzle: tienen miedo al abandono. Creen que si la pareja les abandona, porque sea una cuestión que han comprobado o porque se lo imaginen, van a sufrir y por eso actúa con violencia. Otra pieza más: son inseguros. Estas personas trasladan su inseguridad a la casa y por eso actúan con violencia. También son posesivos y celosos, no soportan que la pareja tenga una vida, que tenga un trabajo, por ejemplo, o que tenga ocio fuera de esa pareja. Y por último, traumas de la infancia. El 80%, según un estudio psicológico, el 80% de los maltratadores han sufrido maltratos en la infancia, sea en el ámbito familiar o sea en el ámbito, por ejemplo, escolar. Bueno, pues ahí está ese retrato, ese puzzle que hemos elaborado de la personalidad del maltratador, que puede servirnos en un momento dado para tratar de hacernos una idea, no para justificar nunca, pero sí para hacernos una idea de los motivos, de las circunstancias, de cómo piensa esa persona. José Francisco Sánchez es portavoz de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en Las Palmas. Señor Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero que le preguntaría es por qué una asociación de hombres por la igualdad, ¿por qué una asociación de hombres con estas características? Una asociación de hombres por la igualdad de género es importante porque estamos convencidos de que para conseguir una igualdad real y vivir en una sociedad plenamente igualitaria tenemos que participar todos y todas, porque no olvidemos que la sociedad la componemos hombres y mujeres. ¿Ustedes piensan que este perfil, este puzzle que hemos hecho del agresor se corresponde con los perfiles que se pueden encontrar habitualmente? Vamos a ver una cosa, es complicado, como comentaba antes el compañero, no olvidemos que los agresores pues no son ni enfermos, ni tienen ningún tipo de mutación genética, ni no todos son alcohólicos, no dejan de ser una manifestación, son un síntoma de esta sociedad que está enferma de patriarcado, ¿no? Y que en cierta medida cuentan con un permiso social. Me refiero a permiso social cuando vivimos en esta sociedad con una educación sexista, cuando los recursos de atención, tanto judiciales y policiales, no están suficientemente dotados, cuando cuesta bastante invertir recursos en materia de prevención educativa y normalizamos muchas veces esas pequeñas violencias que se llaman micromachismo y que tendemos, como se ha comentado, a normalizar. Entonces creemos que no hay que perder el foco en el problema en su conjunto y en cómo esta sociedad normaliza todo tipo de violencia y en este caso hacia las mujeres. ¿Le parece, señor Sánchez, que estamos en un entorno todavía machista? Una de sus características, hemos visto dentro de ese puzzle, pero una de sus características de su asociación es precisamente superar esas estructuras machistas o esa forma de pensar, esos micromachismos a lo que hace referencia. ¿En qué lo encontramos, por ejemplo? No sé, darnos algunos ejemplos a lo mejor en lo que no nos fijemos y que estemos desarrollando de esa manera ese concepto de machismo. Claro, cuando se normaliza el piropo, que no deja de ser una agresión hacia las mujeres, cuando se invisibiliza, por ejemplo, a las mujeres a lo largo de la historia, cuando seguimos utilizando este masculino genérico que nos impone la RAE y que invisibiliza a las mujeres, también invisibilizadas las mujeres en la historia, ¿no? Entonces nos parece fundamental implicar a los hombres y por eso nosotros trabajamos y nos parece importantísimo
trabajar en el entorno educativo. No dejamos de entrar en centros educativos que cuando ven entrar a hombres, hablarles de la igualdad, lo utilizamos en favor del mensaje de que la igualdad es un bien de justicia social que debemos asumir todos y todas. José Francisco Sánchez, portavoz de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Muchas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y queda una duda también respecto a los agresores, respecto a los maltratadores. ¿Estas personas pueden llegar a rehabilitarse, pueden llegar a cambiar ese concepto machista, ese concepto maltratador? ¿O no? Es imposible, es un caso perdido. Tenemos que tener en cuenta que no se trata de una patología, con lo cual los procesos de recuperación... Una forma de pensar. Claro, estamos hablando de creencias, ¿no? Creencias sexistas que están basadas en un sistema patriarcal que lo que defiende es un abuso de poder, donde el que ostenta el poder es el hombre y donde quien tiene que estar en una situación de dominación es la mujer. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Existen muchos programas de rehabilitación para agresores, y es cierto, Luis Bonino es uno de los autores que trabaja desde hace muchísimos años con esta población, y él de hecho reconoce que no da tampoco mucho pie de logros alcanzados a través de la rehabilitación de estos agresores, porque como comentaba el compañero, estamos hablando de que la sociedad constantemente valida al agresor en su sistema de creencias, donde constantemente recibe mensajes que él sí puede ser una buena persona fuera del ámbito de la intimidad y que eso no tiene por qué afectar cuando realmente sí que afecta, ¿no? Muchas de las veces creemos que la sensibilidad que hay en la sociedad es cada vez mayor, pero lo que nos encontramos muchas de las veces es la validación de un sistema patriarcal que se ostenta dentro de la intimidad y que también por fuera de la relación se mantiene. Y lo que es más frustrante, señora Jiménez, el hecho de ver cómo los menores, los más jóvenes, van adaptando comportamientos que pueden derivar en maltrato o violencia psicológica o física contra las mujeres. Y es lo que los datos nos indican, que parece que se están repitiendo conductas entre quienes ya llevan escuchando estos mensajes, a lo mejor otros no tanto, pero en quienes ya llevan escuchando estos mensajes durante mucho tiempo. ¿Por qué? No, hay un retroceso importante. Nosotros lo hemos detectado. De hecho, tanto el año pasado, por estas fechas, en relación al 25 de noviembre, lanzábamos una campaña de sensibilización y prevención para jóvenes y adolescentes, y este año vamos a seguir insistiendo porque los datos que tenemos nos dicen que tanto en la percepción como en mujeres cada vez más jóvenes que están llegando a nuestros recursos va en aumento. Ha habido una relajación de las políticas públicas en materia de prevención en los últimos años, clarísimamente. Los recortes presupuestarios que han venido impuestos, algunos no tanto por la crisis económica, sino por una cuestión ideológica, ¿no? Porque cuando se retira asignaturas como educación para la ciudadanía, eso no es una cuestión de dinero, eso es una cuestión de modelo social que tenemos en nuestra mente y qué es lo que queremos y hacia qué camino queremos seguir. Bueno, ese relajamiento de políticas públicas, donde hace mucho tiempo que no se ve una campaña potente a nivel estatal hablando de prevención y denunciando las situaciones de violencia de género, ha hecho que durante 4 o 5 años una generación de jóvenes no hayan tenido ningún tipo de información que vaya en la línea de la prevención de la violencia, y muy al contrario, nos vemos programas de televisión, música, etcétera, un montón de influencias negativas que lo que están haciendo es propiciando pues una serie de estereotipos, roles y de comportamientos que tienen que ver con la violencia de género. El ideal del amor romántico tiene un auge importante, muy importante, y te encuentras con chicas muy jóvenes que justifican las situaciones de violencia de género diciendo no me deja salir con mis amigas, me acosa con el WhatsApp y tal porque me quiere, porque tal, y él dice te lo hago porque eres para mí y te quiero y no quiero para... Bueno, ese concepto está calando y mucho, y por eso estamos haciendo esfuerzos importantes y vamos a seguir en ese camino para intentar romper esa tendencia que nos parece fundamental. Hemos querido hablar con los más jóvenes, porque efectivamente, como dicen los datos, son terribles. En los últimos tiempos se han multiplicado por 10 los casos de violencia de género entre adolescentes. Ahí están también las nuevas tecnologías y cómo nos llevan a una nueva relación que a lo mejor no se ha podido gestionar bien. El control del móvil, de las redes sociales, incluso de los horarios, de la forma de vestir, de las amistades incluso. Inmersos en esta sociedad de la información, nos preguntamos si los menores son capaces de detectar episodios de violencia de género. Hemos hablado con 4 alumnos de instituto y esto es lo que nos han contado.
¿Conocen casos cercanos de violencia de género entre adolescentes? Yo conozco un caso de una chica que ha sido maltratada por su pareja. Es algo habitual, lo que pasa es que muchas veces no se da pie a que se conozcan, sino que quedan un poco ocultos. ¿Y saben ellos si eso es violencia de género? Yo pienso que no. Los que yo conozco, pero no son tan específicos como los que él, sino más bien en redes sociales, en publicación de vídeos que ella le manda a él y de ese estilo. Ahora decir un comentario despectivo por redes sociales es violencia. Las redes sociales y los aparatos son personales y de cada uno, entonces es mucho más difícil controlarlo. ¿Y realmente son conscientes de la importancia que tiene denunciar? Nunca se atreven, siempre tienen ese miedo a lo que pueda pasarles luego de denunciar. Muchos miembros del centro han pertenecido al Comité de Igualdad y han venido a darnos charlas al respecto sobre qué medidas tenemos que tomar o qué procedimientos se llevan a cabo una vez que tú denuncias. Trabaja desde muchos ámbitos, pero fundamentalmente desde la Red de Igualdad, ¿no? Nuestro centro pertenece a la Red de Igualdad porque históricamente trabajamos la igualdad desde muchos ámbitos y evidentemente la violencia de género es fundamental, ¿no? No permitas que te controle. Ni revises, ni acoses. Que no decida tu vestimenta. ¿El control de las claves de las redes sociales, de la ropa, de horarios, de amistades, se da entre los adolescentes a día de hoy? Se da, pero muchísimo. O sea, ha llegado incluso un momento en el que parece que la relación no se afianza o no se asienta si tú no compartes todo, o sea, tu privacidad la abres totalmente, o sea, se la vendes, por así decirlo, a tu pareja. Está como normalizado, ¿no? Realmente se toma como una actitud normal frente a una pareja adolescente. Cuando no se transmiten todos los datos de privacidad a su pareja, normalmente tienden a intentar controlarlo todo. El control de las redes sociales pasa al control de amistades, de salidas, de vestuario, y eso acaba desembocando en palizas, violencia psicológica, entre otras cosas. Es el otra vez, ¿no? Sí, es que siempre quiere saber dónde estoy, siempre está celoso. Lo decide todo por mí. A lo largo de la relación, al principio te puede resultar chocante, pero como que durante esa estancia juntos, como que se va asimilando y se llega a considerar normal. Y que realmente no somos conscientes de las consecuencias que pueden tener ese tipo de comportamiento. Lo más adecuado en estos casos es poner un límite lo antes posible, antes de que se asimile y se coja como una costumbre diaria que te pueda perjudicar a un largo plazo. Tú pones los límites, pero cuando estás concienciado de que esos límites hay que ponerlos. Y ya no solo los cartelitos cuando se aproxima el día de la violencia de género, sino diariamente, cuando hay un comentario machista en clase, vetarlo. Es un tema complicado, ¿no? Porque a veces te desanimas cuando ves cosas que crees que tu trabajo no está dando fruto y no es verdad, pero sí que lo que sí percibes claramente es la necesidad. Eso es indiscutible. Es decir, no es todo logrado, no lo vamos a lograr, pero es necesario, absolutamente necesario que esté en la vida diaria del instituto. Compañeros de clase pasan imágenes denigrantes hacia la mujer por grupos de WhatsApp. Que creas o no, aunque sea una broma, no creo que sean bromas adecuadas a la sociedad en la que estamos y al momento en el que estamos. Se intenta que esté todo lo que ellos tienen en su entorno y en su vida diaria, y eso es ciberacoso, redes sociales, violencia sexual, términos, papeles en el futuro, futuros profesionales que van a hacer, que no sean profesiones que alguien te diga que no puedes hacer. Se basa en la concienciación de la sociedad, o sea, tú pones los límites, pero cuando estás concienciado de que esos límites hay que ponerlos. Concienciar de que tanto la mujer como el hombre son capaces de hacer lo mismo y todos esos micromachismos, como estaba comentando mi compañera, no obviarlos porque si tú los obvias los vas asimilando como algo natural, algo normal, y yo creo que todo se fundamenta en la educación. Nos queda una sensación agridulce porque escuchamos unos jóvenes claramente concienciados que ven la situación, pero que también nos muestran o nos indican, nos dicen que en su entorno
Estas situaciones, ya decimos, se ha multiplicado por 10 el porcentaje de maltrato en la edad adolescente. María Antonia Caro es educadora social, especialista en buenas prácticas para la prevención de la violencia sexista en niños y adolescentes. Señora Caro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si la técnica nos permite mantener esta conversación. Por ahora lo hace perfectamente. Díganos de qué fuentes beben estos jóvenes, estos adolescentes, a quienes se les ha bombardeado con mensajes en sentido contrario al machismo, a este tipo de comportamientos, y que sin embargo los siguen adoptando. ¿En qué se fijan? Bueno, yo creo que se fijan en la sociedad actual y al fin y al cabo reproducen comportamientos e ideas sociales que siguen perviviendo. En nuestra sociedad pervive el sexismo y perviven los comportamientos violentos. Los jóvenes y los adolescentes, al fin y al cabo, lo que son es expresión de esta sociedad e imitadores de comportamientos sociales existentes. Lo que sí quería discutir es que ellos, los jóvenes, los adolescentes, sean más violentos que el resto de la sociedad. Eso no lo corroboran los estudios. Incluso el que usted acaba de manejar, ¿sí?, se multiplica por 10, la violencia. Generalmente se refiere a llamadas al 016 o chicas que acuden a los centros de atención a mujeres. Sin embargo, ese aumento de petición de ayuda no necesariamente quiere decir que haya más violencia, sino perfectamente desde el tercer informe del Observatorio de Violencia de Género se viene planteando que posiblemente responda a que ellas reaccionan antes, a que ellas buscan ayuda antes, lo cual, las chicas jóvenes me refiero, lo cual sería un dato positivo y no un dato negativo. De acuerdo, pues le acepto la matización porque efectivamente puede ser así. De hecho, antes con una estadística similar llegábamos a esa posibilidad, por lo menos a esa lectura que se podía hacer. Tan importante es acabar con, digamos, esas bromas inocentes, esos micromachismos que se van reproduciendo para no llegar, para que la situación, el comportamiento entre hombres y mujeres no llegue a mayores, ya desde la adolescencia. Bueno, yo, más importante que eso, fíjese, creo que es que haya políticas educativas y políticas preventivas eficaces. Hay una contradicción entre el consenso social con el que cuenta la idea de que estamos ante un problema o varios problemas culturales y los pocos recursos o los insuficientes recursos que se destinan tanto a políticas educativas como a políticas preventivas. Como muy bien se ha planteado también en el programa, no estamos ante un grupo de individuos que agreden o que maltratan a sus parejas, estamos ante un problema social de envergadura y que solo con la implicación de toda la ciudadanía es posible erradicarlo. Implicación en hacer retroceder ese sexismo que va más allá de los comportamientos de esos individuos que han maltratado o de esos asesinos, comportamientos sexistas que están bastante extendidos. Por ejemplo, en el comportamiento adolescente y juvenil, ¿qué dicen los estudios? Pues que un 90%, 7 de cada 10 en concreto, en un estudio que se hizo en Madrid, en la Complutense de Madrid, ha escuchado de sus mayores que los celos son muestra de amor. O un 34 o 35% escucha de sus mayores decir cuando alguien te pega, pégale tú. Es decir, en los comportamientos agresivos, sexistas, hay sexismo, hay tolerancia ante respuestas agresivas o violentas y hay también ideas sobre el amor, la pareja o las relaciones afectivas que hay que modificar. Y todo eso implica intervención social, prevención, educación y significa dedicar recursos a esas políticas que tan abandonadas se tienen. Claro, señora Caro, porque al final el mensaje que se capta por parte de los varones es, bueno, tenemos que ejercer un rol de hombre, pero claro, por parte de las chicas, de las adolescentes, es precisamente aceptarlo, asumirlo de esa manera porque es una muestra de amor, como usted dice. A mí me parece muy importante recalcar esta idea. Los patronos sexistas nos mutilan a ambos, a mujeres y a hombres. A los hombres les exigen más un prototipo de masculinidad prepotente, soberbia, segura, pero les mutilan en la expresión de los afectos, en cómo nos relacionamos con las demás personas, en los cuidados. A las mujeres nos mutilan más en los comportamientos sexuales, pero ambos, mujeres y hombres, salimos perjudicados
de ese sexismo, de esas mentalidades que son mutiladoras de todas las personas. También de quienes por sus preferencias sexuales, gays, lesbianas o las personas con distintas expresiones de género se ven mutiladas, se ven discriminadas por ese comportamiento sexista o por esas ideas también sobre la pareja, las relaciones amorosas, y también, no nos olvidemos, por la tolerancia que hay a determinadas formas de violencia para afrontar el conflicto. Todo eso se debe de arrinconar, y si no avanzamos, e insisto, con implicación de toda la ciudadanía, los poderes públicos tienen una responsabilidad fundamental, pero también todas las personas, precisamente para retroceder esas ideas. Nos queda menos de un minuto, pero observamos a veces, de nuevo, yendo a las fuentes, yendo a los estímulos que pueden recibir los más jóvenes, a lo mejor mensajes que a nosotros nos llaman la atención, que puede ser en determinado tipo de música, no sé si en la publicidad, si en determinados mensajes de otro tipo. ¿Usted cree que están expuestos a mensajes todavía continuamente que llevan a esta situación, a esta dicotomía de la que estamos hablando, hombre-mujer con un comportamiento distinto cada uno? Sin lugar a dudas, pero también, efectivamente, la televisión, internet, las novelas, hay una multitud de vías por las que los adolescentes y las personas jóvenes acceden a esas ideas. Pero quiero decir en su favor que nunca hemos tenido una generación de jóvenes como la actual, que sus referentes son la igualdad entre mujeres y hombres, son el pacifismo, son la libertad. Por lo tanto, tenemos ahí terreno para intervenir y para poder avanzar, y precisamente son esas generaciones jóvenes en donde hay mejores referentes o mejores valores en los que incidir. Ensanchemos, por lo tanto, intervengamos, por lo tanto, dediquemos recursos educativos y de prevención para ensanchar esos campos que perviven o que son importantes en la juventud actual. Señora Caro, de verdad, muchas gracias por habernos atendido esta noche. Además, es una hora más donde se encuentra usted, por lo que le agradecemos que haya trasnochado. Gracias, buenas noches. Yo le agradezco a ustedes muchísimo que me dejen hablar esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí están, los jóvenes como peligro, pero también, ojo, como valor para acabar con esta situación. Ustedes perciben, los más jóvenes todavía, toda esta circunstancia, toda esta forma de pensar. ¿Osimara? Ellos tienen todavía... Perdón, Luz Marina. Yo creo que es por todas las nuevas tecnologías, el control ese. Sí, es verdad que están concienciados, pero lo que comentaba ella, la prevención en los colegios, no hay medios, pero habría que hacer más prevención en los colegios y empezar desde pequeñitos, con toda esa prevención y educación. Yo creo que es la gran asignatura pendiente, es la gran asignatura pendiente. Podemos poner recursos para atender a mujeres víctimas y podemos abrir más cárceles para meter a maltratadores y podemos cambiar el Código Penal y podemos hacer muchas cosas, pero realmente cambiar la situación de violencia de género parte de la base de la prevención, y cuanto más jóvenes mejor, y eso es educar en igualdad. O sea, no solo hablar de la violencia de género en sí misma, sino educar en igualdad. Si tenemos a niños y niñas que desde edades muy tempranas, desde prácticamente cuando naces, los estás educando en igualdad, y no vistes a la niña de rosa y al niño de azul, que parece una cosa que es un poco tonta, pero tiene una base muy importante, porque a partir de ahí luego te surgen otro montón de cosas más. Y ahora que se acercan las Navidades, vamos a ver cómo estamos educando, qué juguetes le estamos dando a los niños y qué juguetes le estamos dando a las niñas. Para que ellos se sientan y crezcan como iguales, vamos a tener a jóvenes y adultos igualitarios sin problemas de violencia de género. Por lo tanto, asignatura pendiente, educar en igualdad desde los 0 años prácticamente, ¿no? Quiero presentarles a Javi Prada, es el coautor de un libro, se llama ¿Quién te robó el arcoíris? Es la biografía de Eva Pereira, una mujer maltratada. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer estar aquí con Gracias vosotros. por acompañarnos. Lo primero que nos preguntaba es ¿por qué se hace eco usted la historia de esta mujer maltratada y por qué deciden plasmarla en un libro? Bueno, tanto yo como mi padre, que es el coautor, como los dos, nosotros conocimos a Eva en el verano de 2014 a través de la ONCE, de Esther, una trabajadora de la ONCE. Eva se queda ciega, víctima a raíz de los malos tratos sufridos por su pareja, por su maltratador, y nosotros en 2014 tuvimos la primera entrevista con ella
Y en cuanto empezó a narrarnos un poco su vivencia, fue una vivencia de 7 años, desde 2007 hasta 2014, realmente nos sentimos pues muy conmocionados y rápidamente nos pusimos un poco manos a la obra. Conmovidos, también por la personalidad de ella, por cómo explicó esta situación. Eso es, por su fuerza, por su valentía, pues es una mujer que sacó, digamos, fuerzas de donde prácticamente era imposible sacar. También tuvo 2 hijas con este hombre y también quizá por eso se sintió, digamos, el valor para poder contar todo esto, ¿no? Tengo entendido, Xavi, que incluso después de haber quedado ciega a consecuencia de las palizas que le daba su maltratador, ella siguió conviviendo con él por lo menos durante 2 años más. Sí, eso es, exactamente. Ella siguió conviviendo con él, quizás intentando proteger de una manera, digamos, personal, y ella lo veía así, a sus hijas, intentando tener realmente una perspectiva estable para poder salir del piso en el que vivían. Ella convivió con él y siguió sufriendo maltratos, incluso estando ciega y siendo invidente, ¿no? Claro, el hecho de haberlos visto en su casa también, porque ustedes cuentan que ella vivió maltratos también, contempló maltratos en su propia casa, a lo mejor eso le llevó a interiorizar que esa situación podía ser de alguna manera normal, incluso, ¿no? Sí, bueno, yo realmente no soy especialista ahí, no sé, quizá aquí las mujeres que son, digamos, han estudiado el tema, yo no sé, ella pertenecía del sur de Brasil, de Paraná, un estado del sur de Brasil, y es una mujer, digamos, de extracción humilde, ¿no? Y sí es cierto que los malos tratos por parte de su padre a su madre se dieron. Ella incluso también fue víctima de una violación siendo muy joven, con 16 años, ¿no? No sé qué pueden tener, digamos, sí que es ¿Cómo cierto. sale ella de esta situación? ¿Cuál es el punto de inflexión que le lleva a decir hasta aquí? Bueno, ella recibe apoyos, finalmente recibe apoyos de las trabajadoras, de una trabajadora social, bueno, de varias trabajadoras sociales, que son realmente la que le convence, la que la convencen para realmente tomar la decisión, planificar todo muy bien. E incluso el día que ella decide salir de su vivienda, ellas la acompañan en el coche, ella tiene que ir agachada, sus hijas también, custodiados por la Guardia Civil, etcétera. Yo creo que el apoyo de las trabajadoras sociales y el amor que sentía también hacia sus hijas y saber que, bueno, aquella situación era terrible, una situación que además he visto que hay muchas concomitancias, ¿no? Me he quedado realmente, bueno, muy sorprendido de cómo suele existir digamos, un proceso que tiene muchos puntos de conexión, ¿no? En el maltrato y en... ¿Has visto muchas conexiones entre lo que hemos hablado? Sí, entre realmente estos relatos han sido para mí una cuestión más sobre el libro, Xavi. ¿Cree usted que ¿Quién te robó la arcoíris, esta biografía inacabada de Eva, a quien lo lea le puede ayudar, si está en esta situación, a salir de ella, a lo mejor? Yo humildemente creo que sí, ¿no? Que puede ayudar tanto a hombres, porque realmente trata temas que nos vinculan directamente, ¿no? Es decir, lo que hablabais de sociedad patriarcal, machista, etcétera, todos tenemos, los hombres, por desgracia tenemos un punto. A hombres les puede ayudar, a mujeres también, por lo que hablo de la tónica general. Es un libro también que, digamos, que muestra cierta esperanza, porque Eva es biografía inacabada, ya tiene 36 años, 37, entonces, por lo tanto, quiero decir, es un libro esperanzador también. Bueno, una última cuestión, sí. para usted un poco en este libro que comentas, puede ayudar a muchas personas, pero uno de los objetivos de este programa, ponernos en la piel de estas personas que están sufriendo esta situación. ¿Cómo creen ustedes que podemos ponernos en la piel de estas mujeres, de estas personas maltratadas? ¿Cómo podemos comprender su realidad para así de alguna manera ayudarlas mejor, entenderlas mejor y mostrar ese apoyo para que no se sientan tan solas? Yo creo que tiene que ser muy ilustrador ver el proceso de una mujer que ha tenido muchos baches para poder llegar a una toma de decisión en la que decide finalmente y muy valientemente romper esa relación, ¿no? Y yo creo que para ello puede significar para muchas mujeres, ¿no?, todos esos bloqueos y trabas con las cuales ella se va a ir enfrentando, porque no es un camino nada fácil cuando encima se tiene una situación de dependencia económica hacia el agresor y encima hay que darle de comer muchas de las veces a esos niños y niñas, ¿no? Marian. Yo creo, ya les pido brevedad porque estamos... Sí, tendremos que, yo creo que lo podemos afrontar desde diferentes perspectivas, ¿no? Una es la que acabo de comentar ahora mismo, pero programas como este, por ejemplo, son un grano de arena importante para poder concienciar y para, oyendo también a profesionales que trabajan directamente con víctimas, a experiencias como las que nos aportan desde la Asociación Todos Somos Huasi o desde las propias administraciones y con la implicación de medios de comunicación para tratar
tratar seriamente los temas. Y yo aprovecho y hago un llamamiento, ¿no?, de medios de comunicación, profesionales de la comunicación. No se puede informar de la violencia de género de cualquier forma, porque muchas veces hacemos mucho daño, posiblemente inconscientemente, pero hacemos mucho daño. Infórmense, preparen bien los temas y cuenten con las profesionales que pueden aportar realmente testimonios importantes de cómo, en qué consiste este fenómeno y cómo podemos abordarlo. Marina, empezamos con usted y con usted terminamos. Yo insisto en la prevención y la formación, y lo que comenta ella también, y luego que sobre todo el mensaje que se puede salir, es un camino duro, pero que se puede salir, y que se apoyen en los profesionales y se apoyen en los familiares también. Ese es nuestro mensaje esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias. Y a todos ustedes por darnos una vez más estos 90 minutos. Buenas noches.